Bien, vamos a ver la unidad 3 que corresponde a estructuras de control de flujo. Hasta ahora todos los programas que desarrollamos consistían en estructuras secuenciales. ¿Qué significa esto? Que cada una de las instrucciones que formaban parte de nuestro programa se ejecutaban una tras otra siempre y por única vez. Es decir, nuestros programas tenían un único camino posible. Independientemente de la información utilizada, de la información ingresada, siempre y cuando no haya algún error, por supuesto, nuestro programa seguía indefectiblemente un único camino, desde la primera instrucción hasta la última instrucción. Veamos un ejemplo de este caso, uno de los ejercicios de la guía. Ingresamos el nombre y la edad de una persona y finalmente mostramos un mensaje. Entonces, con la instrucción input mostramos el mensaje en donde le preguntamos por el nombre y aquello que ingresa el usuario lo almacenamos en la variable nombre. Hacemos algo similar preguntando la edad y lo almacenamos en la variable edad y finalmente mostramos un mensaje en pantalla donde utilizamos el nombre y un determinado mensaje. Acá vemos la ejecución para unos datos ya ingresados. Ahora bien, ¿qué limitaciones encontramos en este fragmento de código? Si quisiéramos mostrar distintos mensajes según la edad que haya ingresado la persona, si quisiéramos personalizar este programa, es decir, hacer que algunas instrucciones se ejecuten para un determinado caso y otras se ejecuten para otro determinado caso. Con lo que sabemos hasta ahora, es decir, estructuras secuenciales, no podemos resolver este tipo de problema. Entonces, para solucionar esta limitación es que necesitamos las estructuras condicionales. ¿Qué son las estructuras condicionales? Bien, son estructuras, obviamente, que nos permiten controlar el flujo de nuestro programa, bifurcando su ejecución, es decir, como comentaba recién, en función de una determinada condición vamos a poder realizar la ejecución de ciertas instrucciones o no, o realizar en todo caso otras instrucciones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, para el programa que vimos recién, mostrar un determinado mensaje para aquellas personas que tengan más de 110 años, vamos a utilizar la sentencia if en su forma más simple. La sentencia if sirve justamente para evaluar si se cumple tal condición, entonces ejecutamos un bloque de acciones. If, su traducción al castellano significa sí. Entonces veamos el fragmento de código previo, pero agregando este nuevo if. Vemos que la lectura se mantiene igual, leemos nombre y edad, y finalmente el mensaje ahora no se ejecuta independientemente de los valores, sino que depende de la condición que evaluamos dentro del if. En este caso preguntamos si la edad es mayor o igual a 110. Estos dos puntos indican todo aquello que se debe ejecutar cuando esa condición se cumpla. Entonces, en ese caso, realizamos la impresión en pantalla mostrando ese mensaje. En la unidad 2 vimos los tipos de datos lógicos que podían ser resultado de cierto tipo de operaciones. En este caso tenemos una operación relacional en donde estamos comparando el contenido de la variable edad con una constante ya escrita en el programa. Entonces, en este caso, el resultado de esta operación puede tener dos valores, verdadero o falso. Para Python sería true o false. En caso que esta operación de true, se va a ejecutar esta instrucción. En caso que esta operación de false, nuestro programa terminará directamente porque no existe ninguna instrucción a ser ejecutada por aquel camino del falso. Como decía previamente, esta es la forma más simple del if. Es decir,
la que consiste en ejecutar ciertas instrucciones solo cuando la condición de evaluación, la condición de bifurcación, nos da verdadero. Para este caso previo, si ingresamos los mismos datos que en el programa inicial, obtenemos exactamente el mismo comportamiento, ya que la pregunta del condicional, se cumple. Entonces se va a ejecutar esta instrucción y ya se habían ejecutado previamente las dos instrucciones de lectura de datos, con lo cual el comportamiento para el usuario es exactamente el mismo. La pregunta es, ¿qué sucede si ese valor es falso? Bueno, ya adelanté recientemente que no se va a ejecutar ninguna instrucción y el programa termina. Si lo probamos para una persona que tiene menos de ese valor umbral que pusimos, pregunta el nombre, la edad y finaliza y llega a la finalización de la ejecución. Ahora vamos a ver entonces cómo es la estructura del if en un diagrama de flujo. Acá tenemos en diagrama de flujo exactamente el mismo programa. Fíjense que tenemos por un lado la lectura, esto se lee desde arriba hacia abajo. Tenemos la lectura y la condición, que en este caso se visualiza, se grafica con un rombo, en donde pregunta la condición de bifurcación. Vemos que si va por el lado de falso no hay ninguna instrucción y nuestro programa finaliza. En cambio, si va por el lado de verdadero, es decir, la operación nos dio true, tenemos para mostrar un mensaje. Es decir, hay una instrucción, hay una sentencia a ser ejecutada en caso de que la condición sea verdadera. Entonces ahora veamos si quisiéramos mostrar alguna instrucción por algún mensaje por el camino del falso. Para este caso utilizamos entonces la sentencia if-else. Como vemos en el gráfico del diagrama de flujo, lo único que hemos agregado es una rama, que hemos agregado un mensaje por la rama del falso. Ahora, ¿cómo sería este programa? Hasta esta línea inclusive es exactamente igual a lo que habíamos mostrado previamente. Es decir, lo único que se agrega ahora es una sentencia else que indica aquello que se debe ejecutar si la condición no se cumplió, es decir, si la condición fue falsa. Si la edad es mayor a 110, entonces imprimir esto. Else, que significa si no, hacer esto otro. De esta manera agregamos a nuestro programa la posibilidad de bifurcar el camino ejecutando ciertas instrucciones por el lado verdadero y ciertas instrucciones por el lado del falso. Unos detalles importantes respecto a el lenguaje Python. ¿Cómo se indica todo aquello que se debe ejecutar por el lado del verdadero? A partir de poner dos puntos seguidos a la condición y una sangría, es decir, en este caso son 4 espacios, es lo que se recomienda, y posteriormente las instrucciones, es decir, todo aquello que tenga esta sangría o esta indentación se va a ejecutar por el lado del verdadero. Es un bloque de instrucciones que están incluidas dentro del bloque if. Al igual que en el else, todas estas instrucciones, en este caso es una sola instrucción y lo otro es un comentario, están incluidas dentro del bloque del else, es decir, en el camino del falso. Bien, eso sería todo lo que vemos en esta primera parte. La pregunta que queda pendiente: ¿se pueden combinar estas estructuras? ¿Se pueden anidar? Es decir, adentro del camino del if, ¿podemos tener nuestros if? Adentro del camino del else, ¿podemos tener otros if? Bien, eso quedará para que lo practiquen con la guía práctica que en breve vamos a subir al aula.